Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora, cual sea el momento en el que van a estar escuchando esta enseñanza de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos contentos de que hemos retomado nuevamente el lugar de adoración que es el templo en el cual nos reunimos. Y gracias a Dios por ello, estamos alegres que nuevamente estamos yendo a la iglesia. Es un gusto, es una alegría, porque sabemos que la iglesia, la comunión con los hijos de Dios es parte de nuestra vida. A eso nos llamó Dios, a que estemos unidos juntos como hermanos, porque dice la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que el día está cerca, dice la palabra del Señor. Entonces, hemos explicado en uno de estos estudios por YouTube que cuando estábamos en cuarentena, en confinamiento, no fuimos al templo, no es porque no queríamos ir, sino que las autoridades así lo dijeron, y respetando, sujetándonos a las autoridades, no estuvimos en el templo por lo que fue 30 servicios, 30 cultos a Dios. Pero ahora que estamos siguiendo nuevamente, nos alegra mucho el corazón al saber que podemos ver a los hermanos, podemos ver a los jóvenes, podemos ver a las hermanas, a los niños, a todos. Es una alegría que Dios trae a nuestros corazones. Pero gracias a Dios también por estos medios que podemos transmitir, podemos comunicar la palabra del Señor para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Es un gusto para mí poder predicar, enseñar o dar consejos de la palabra del Señor para poder fortalecer nuestra vida, para fortalecer nuestra comunión con Dios el Padre. Sabemos que hay muchos que todavía no han retomado el lugar, el templo, en otros países como en México. Apenas están empezando a ir por fases de reaperturas en cuanto a los negocios, las iglesias. De igual manera, en Guatemala creo que todavía no tienen ni señal de que van a poder reabrir los templos, pero nuestras oraciones para con ellos es de que Dios los ayude, que Dios tome el control de las autoridades y que pronto puedan estar nuestros hermanos en el templo buscando y adorando al Señor como lo suelen hacer siempre. En este momento quiero compartir una porción de la palabra de nuestro Padre Celestial en la primera epístola universal del apóstol Juan. Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leer los 10 versículos que contienen este capítulo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y con Jesucristo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz
y no hay tinieblas, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre, Señor, tienes algo para alimentarnos, Padre. Siempre tienes algo, esa palabra, Padre Celestial, que nos guía, que nos instruye, Señor. Siempre, Padre, tienes algo que decirnos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos hable en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este libro o esta carta, hermanos, la escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan es el autor de, de esta epístola y lo escribió entre los años 90 al 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Fue el tiempo en el que el apóstol Juan escribió esto de parte del Señor nuestro Dios. Ahora, Juan tiene un propósito singular en cada uno de sus escritos. Por ejemplo, Juan fue el que escribió el Evangelio que lleva el nombre de él, Juan. Voy a leerle qué dice en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice: hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También Juan escribe en su epístola, en una de sus epístolas, en la primera en la que dimos lectura, pero en el capítulo 5, versículo 13 de primera de Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También Juan fue el que escribió el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Y dice en el capítulo 1, versículo 9, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces notamos que el énfasis de Juan es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre todo. Por eso vemos que esta palabra que leemos aquí nos muestra de que el Señor es el que nos limpia, nos quita todo pecado, según lo que leímos del versículo 5 del capítulo 1 hacia adelante. Ahora hay palabras claves aquí en esta carta, y una de las palabras claves es luz. La palabra luz se menciona 6 veces. La palabra amor se menciona 33 veces. La palabra vida se menciona 15 veces. La palabra comunión se menciona 4 veces.
la palabra sabemos o le conocemos se menciona 38 veces. Esas palabras son claves para poder entender, tener un concepto, una idea clara en lo que es la primera epístola del apóstol Juan. Y Juan aquí escribe o deja claro, para refutar la primera herejía que entró en la iglesia. La primera herejía que entró a la iglesia fue el agnoticismo. El agnoticismo se jactaba de su conocimiento excelente. Voy a leerle qué es lo que significa el agnoticismo, o el gnosticismo también es llamado así, gnosticismo y agnoticismo, empezando con la G, la letra G al principio. Esto era una doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. Esta doctrina se jactaba de su conocimiento excelente. Ellos dicen que aceptaron la deidad de Jesús, mas negó su humanidad. Es decir, que ellos no creían que Jesucristo fue humano, sino que era solamente una deidad, la deidad de Jesucristo, pero no aceptó su humanidad. Y notamos que Jesucristo es 100% Dios, y cuando estuvo en la tierra fue 100% humano. Y vemos que Él lloró, que Jesucristo sufrió todos los sentimientos de un ser humano, lo tuvo nuestro Señor Jesucristo para identificarnos con nosotros. Por eso cualquier situación que nosotros vivimos, cuando vamos a Dios, Él nos entiende porque Él vivió, Él sufrió nuestras dolencias, Él padeció nuestras debilidades para así identificarse con nosotros y tomar el cargo que Él tiene, lo que es el, lo que lo muestra, lo que lo representa a Él como Dios el Padre y el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionarle también algo referente al agnoticismo. El agnoticismo, la primera herejía que entró a la iglesia, negó la realidad de la humanidad de Jesús. Algunos dijeron que el Espíritu descendió sobre él en su bautismo y que se apartó de él en la cruz. Juan afirma la realidad de la persona o la personalidad completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que practicaban el agnoticismo, estos herejes, decían que el Espíritu descendió sobre Jesucristo en el bautismo y que se apartó de él en la cruz. Y eso no es así, porque el Señor, Dios siempre estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Leyendo lo que es el versículo 5 en adelante, el versículo 3 donde dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera con el Padre. La palabra comunión viene del griego y significa koinonía. Y eso significa tener comunión o compartir la comunión cristiana. Eso literalmente significa compartir las cosas de Cristo. Pablo usó la palabra koinonía cuando habló de la oración, la enseñanza de la palabra de Dios y la Santa Cena.
y el dar. Eso es lo que Pablo enseñó en cuanto a la coinonía, que es la oración. Por ejemplo, nosotros tenemos oración todos los martes, tomamos un buen tiempo para orar y da gusto cuando cada uno de nosotros llevamos nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos con Dios el Padre o hacia Dios, y me da gusto que todos estemos orando en un mismo sentir a Dios nuestro Padre. Eso es coinonía, y también la enseñanza de la palabra del Señor, en la Santa Cena y el dar. Cuando participamos de esas cosas, estamos teniendo comunión los unos a los otros. En el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, Dios es luz. Dios no es una luz, sino que Dios es luz. Y como es usada aquí, habla del carácter moral de Dios. Significa la santidad de Dios que examina y que penetra las tinieblas del pecado y la maldad. El pecado no puede existir ante Él, ante nuestro Dios, como las tinieblas tampoco pueden existir ante la luz física. Nosotros nos damos cuenta que en el momento oscuro nosotros prendemos la luz, y en ese momento las tinieblas, la oscuridad se disipan, se van, porque no pueden estar ante la luz. Entonces el pecado, eh, que es tiniebla, no puede morar en Dios nuestro Padre. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tinieblas se trata de más que lo opuesto a la luz. Eh, es malo y denota gran confusión. Esto se refiere a un esfuerzo de hacer bajar a Dios al nivel de los hombres. Los adherentes de una secta gnóstica de aquel entonces creían que ya no estaban bajo la ley moral de Dios. Esto es lo mismo que la llamada nueva moralidad. Napoleón dijo que las leyes fueron hechas para las personas ordinarias. Él se creía superior a ellas, a las personas ordinarias. Notamos esto, que hay personas que se sienten que no necesitan de Dios, que se sienten extraordinarios, y siempre ven a las personas que buscan a Dios como personas simples, personas comunes. Usted ha de escuchar esta nueva moralidad de que empiezan a hacer sus propias normas, apartándose de las cosas de Dios, y todo aquello que proviene del hombre y que viene por lo tenebroso, que viene, trae su raíz tenebrosa, oscura, no viene de parte de Dios, y ahí no mora el Señor. ¿Por qué no mora Dios ahí? Porque Dios es luz y no puede ver tinieblas en Él. Por eso dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces no se puede ser dualista, no se puede vivir en tinieblas y al mismo tiempo en luz, como Dios no es un Dios dualista. Por eso cuando dice la Biblia que Dios es luz, habla del carácter moral y de la santidad de Dios. Y en el carácter moral y en la santidad de Dios no existe las tinieblas, no existe el pecado. La Biblia dice que Dios es recto en sus caminos, y la nueva moralidad deja eso para las personas
ordinarias. Acuérdense que la Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que en sus vidas, en sus espíritus, se humillan ante Dios, reconocen sus pobreza, reconocemos, ¿no? No sé si usted experimentó en el pasado cuando recibió al Señor, o si hay alguien que escucha esto que no has recibido al Señor todavía. Nosotros nos sentíamos miserables sin Dios, eso era nuestra vida, éramos pobres en espíritu. ¿Se acuerda que el profeta Isaías tuvo una experiencia con Dios el Padre y él dijo, y él se consideró un miserable porque había visto al Santo? Esa es la diferencia entre un pecador y el Santo Dios Jehová de los ejércitos, que no hay tinieblas en él. Entonces, cuando llegamos a él, cuando llegamos a nuestro Dios, nuestro Padre, voy a leerle el versículo 7, porque ahí da énfasis que cuando llegamos a Dios, Él perdona nuestros pecados y somos justificados por medio de Jesucristo. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces no se puede apartar a Jesucristo y decir que se puede justificar, como Napoleón lo dijo, que las leyes quedaron escritas, quedaron hechas para personas ordinarias, es decir, que no quedó para él. Él era más que una persona ordinaria, sea quien sea Napoleón, sea el presidente de Norteamérica, sea el presidente de Francia, de cualquier país, necesita de Dios. Ninguna persona en el mundo no necesita ninguna persona en el mundo, perdón, puede vivir sin Dios. Todas las personas de cualquier nivel académico que sea, necesita de Dios. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, dice el verso 8 también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, dice el verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oiga, hay dos tipos de personas. Mientras algunos tratan de hacer descender a Dios al nivel bajo de los hombres, otros quieren hacer lo opuesto. Tratan de subir al nivel de Dios. Dicen que no tienen pecado, alegan una perfección impecable y una santificación completa. Estos en realidad se engañan, son culpables de la vanidad, de la vana ilusión y de mentira. Dice aquí en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que el ser humano debería de entender, o de lo que el ser humano debería de decir, es confesar sus pecados. Debería de darse cuenta de que es un pecador y que necesita a Jesucristo para poder alcanzar la santidad, la purificación, la justificación. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a Él mentiroso, como que el Señor estuviera mintiendo. Y la palabra y su palabra no está en nosotros. Entonces, prácticamente necesitamos a Dios nuestro Padre, a Jesucristo su Hijo, para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol Juan aquí da énfasis, y en un término general podemos ver de que él manifiesta la situación, o
muestra lo que es el nivel del hombre y el nivel de nuestro Dios Todopoderoso. Y nos damos cuenta que a la luz de la palabra se ve que necesitamos de Dios. Se ve que nosotros necesitamos depender de nuestro Señor Dios Todopoderoso para poder así alcanzar el perdón de nuestros pecados. Él es el único que perdona, Él es el único que da oportunidad para que podamos llegar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento para darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, te damos gracias en este momento. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Padre. No podemos justificarnos según nuestras obras, según nuestros hechos, Padre. Para justificarnos, Señor, te necesitamos a ti, Padre. Te necesitamos a ti como nuestro Salvador personal, Padre Santo. Señor, yo te pido, Padre, para que pongas orden en los pensamientos de cada ser humano en la tierra, Padre, para que se dé cuenta la humanidad que sin ti, Señor, están perdidos, Padre. El único que puede salvar, tomar control de toda situación de la vida del ser humano, eres tú, Señor. Desde el principio has querido tratar con la humanidad, salvar a la humanidad, demostrar a la humanidad que no hay otro Dios, que el único Dios santo y verdadero eres tú, Padre. Por eso nuestras oraciones, mi oración en este momento, es para que los ojos del mundo se abren y se den cuenta, Padre Santo, que en su situación te necesitan a ti, Señor, como también nosotros te necesitamos a cada día en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que escuchan, Padre, esta predicación, esta enseñanza. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.